Sí, bueno, me llamo Eduardo Blázquez. eh, Estoy estudiando, bueno, finalizando estudiar un doctorado en ciencia de información, doctorado en informática por la Universidad Carlos III de Madrid. En esa misma universidad hice un máster de ciberseguridad y bueno, es verdad que llevo ya trabajando en temas de seguridad un tiempecillo. Empecé en una consultora haciendo las prácticas de mi carrera. Luego, como ha dicho Nox, estuve en una empresa de antivirus aquí en España. Fui a Croacia a trabajar allí en una empresa de clasificación de archivos. Por lo tanto, es verdad que empecé a aprender bastante de temas de internals o de tipos de ficheros, análisis de tipos de ficheros, y fue algo que me resultó muy interesante. Al volver, hice un año de máster y he estado hasta hace bien poco, hace 3 semanas, trabajando para la universidad. Bueno, acabé a 1 de agosto y desde hace 3 semanas estoy trabajando en Quartz Lab como ingeniero de compiladores. Y este ha sido de momento el camino que he llevado hasta llegar hasta donde estoy ahora. Es verdad que suena un poco raro a lo mejor decir ingeniero de compiladores o para algunos Sí, la verdad que sí. y seguridad, Sí, pero realmente para gente como tú, Nox, que os dedicáis al tema de exploiting y demás, os encontraréis muchas veces que la primera barrera está en las medidas de seguridad que el compilador toma, y muchas exactamente. de las técnicas de bypassing que se han tenido que crear a lo largo de los tiempos ha sido porque al final se ha implementado esa medida de seguridad para evitar que un desarrollador no digamos un desarrollador que sea inexperto, podemos decir o inexperto o que desconoce ciertas funciones, acaba usándolas o acaba usando otras inseguras y el programa en algún momento se vuelve vulnerable. Sí, exacto. Pues bueno, yo en mi caso, a lo que me voy a dedicar a partir de ahora es como ingeniero de compiladores en el desarrollo de una de las herramientas que Quartz Lab ofrece, que bueno, toda la información la tenéis en la página web de Quartz Lab, y la herramienta se llama QShield. Para cualquier información que queráis ver sobre ello, tenéis la página de Quartz Lab. Así que como presentación, bueno, también, aunque lo mencionaré más tarde, soy coautor junto con mi amigo Antonio Napa de un libro sobre phashing. Es verdad que esto fue una idea suya, más que una idea mía, pero yo como buen loco me apunté en medio de un doctorado, sacándome certificado de japonés y con mucho lío, dije, pues venga, vamos a escribir un libro, sí, total, duermo 8 horas, porque me quito unas cuantas, no va a pasar nada. Y es un libro sobre phashing, utilizando QEMU como soporte para la ejecución de programas y principalmente usando AFL, aunque en algunos otros capítulos utilizamos otra tecnología para realizar el phashing. Es un tema que, verdad que no conocía mucho, pero escribir un libro junto con mi amigo, mi compañero, me ha sido de mucha utilidad para comprender tanto el tema de la emulación, que siempre me ha interesado muchísimo desde que empecé a aprender, por ejemplo, sobre emuladores de videoconsolas, para luego también entender el tema del phashing, cómo funciona, cómo una herramienta como AFL internamente, cómo va. Y bueno, el libro es verdad que está disponible en Amazon o en la web de Pact, por si a alguno le interesa, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Sí, igual escribir un libro está genial, es algo que está en mi lista, en algún momento creo que lograré. Y aparte que ahora que vas a ser doctor, te va a tocar escribir papers y libros, así que ya Como es... paper llevo ya, llevo ya unos pocos. Sí, sí, sí. Bueno, pero es parte, ¿no? Papers y libros es parte de, así que vas inaugurándote. Bueno, como dije, War Labs es una gran empresa para hacer research.
mm, él está en una parte de un software que ellos hacen que yo creo que debe ser uno de los mejores y más difíciles de craquear, o eso espero. Y bueno, él es responsable, bueno, es parte del equipo de una de las fixtures, ¿no? De esta protección, ¿verdad? Sí, bueno, yo dentro de todas las features que tiene esta protección, yo estoy como ingeniero de compiladores en una de ellas. Es verdad que, bueno, al ser un software propietario, pues no se pueden dar muchos detalles, Sí, obvio, obvio. pero principalmente he entrado para dedicarme a programar las internas de la herramienta. Es un protector, un protector de software y me dedicaré a programar lo que, si son algoritmos de protección o, bueno, al fin y al cabo, pues Sí, como todo software, siempre tienes que meterle horas también a fixes y demás. sí, Pero bien, como has dicho, QuartzLab es una empresa muy dedicada al research sí, y lo único que puedo decir es que la gente que está ahí dentro es muy top. Son sí, me gente muy, muy imagino. top. Yo me veía hace no tanto tiempo hablando con un amigo de, joder, debería aplicar para hacer un internship en QuartzLab y pensando en no aplicar por el hecho de decir, es que la gente ahí es muy buena, es muy top. Sabes que me pasa igual a Tener, mí también. Es como tener que, ese nivel es complicado y sí, sí, al final apliqué a un puesto después de que el jefe de research de allí de Argentina me comentara sobre el puesto y me dijo, yo creo que en esa posición es donde tú podrías trabajar. Apliqué y después de unas entrevistas, aquí estoy. genial. Sí, sí. Bueno, muy rápidamente para ir al tema que nos compete. Yo hice unpacking durante unos años, a mis inicios digamos, de reversing. Y créanme que crear un packer es mucho más difícil, o casi yo creo bajo mi percepción, que hacer el unpacking. Primero porque te enseña mucho, ¿no? Te enseña mucho acerca de las internas de lo que estás haciendo. Entonces, la mejor manera de aprender algo, yo creo que es analizando acerca al respecto, pero sobre todo creando algo. Cuando tú creas algo, tienes un panorama más completo, pero cuando nosotros hacemos unpacking o exploiting, nosotros tenemos visiones muy sesgadas o muy específicas de ciertas cosas y nos perdemos mucho contexto. Sí, y nosotros tenemos que investigar para entender un poco el contexto y hacer lo que necesitamos, pero ahí queda nuestro trabajo. En cambio, si tú haces algo desde cero y completo, lo que sucede es que en esos casos tienes que entender cómo funcionan ciertas tecnologías para poder luego hacer lo que tú quieres. Y digamos que este tipo de trabajo que él tiene le va a enseñar más, seguramente, mucho más de lo que tal vez él sabía en ese momento, porque, sobre todo porque tiene un equipo que son gente top. Y yo creo que es una de las mejores maneras, así que mi recomendación para todos los que están iniciándose es que creen herramientas que les va a enseñar mucho, ¿sí? Cómo funciona, y de cómo funcionan las cosas, ¿sí? Ese es el consejo que creo que les puedo mencionar, y sobre todo porque van a mejorar su programación, y yo creo que en un nivel de programación decente deberíamos tener todos los que estemos en esto. Hagamos redes, hagamos sysadmin, hagamos reversing, hagamos pentesting. Conozco mucha gente que inició sin saber y eso está bien, o sea, no hay ningún problema, pero yo creo que es como digamos, con un conocimiento común, es como las matemáticas, todos sabemos multiplicar, multiplicar, sumar y restar y dividir. Bueno, eso nosotros todos deberíamos aprender a programar y programar de cierta manera medianamente bien, ¿no? No somos desarrolladores, pero digamos que deberíamos a poder programar medianamente bien porque hacer eso nos va a ayudar mucho en nuestro trabajo, el día a día. Es una gran recomendación que es algo que les digo que pueden y tienen que hacer, ¿no? Muy bien, entonces, estando en estos minutos conversando al respecto de esto, vamos a empezar acerca de tu charla. Si quieres compartir pantalla, yo aquí voy a... Sí, vale. Comparto la pantalla completa, como antes hablamos, Sí, y porfa. vale.
Creo que ya deberíais estar viendo. Sí. s- Y ahora pues voy a poner la presentación desde el principio y Porfa. empezamos la presentación. Genial. Vale, si me puede decir Nox si se ve, porque ahora ya no puedo entrar a ver Sí, el yo directo. aquí en... Sí, sí, lo veo perfectamente aquí que tengo abierto en mi celular el stream. Vale, perfecto. Pues lo que sí, la presentación es en español. Ya estoy bastante acostumbrado a escribir las cosas en inglés porque es un poco mi día a día. También con mi pareja es el idioma que hablamos. Y la presentación está escrita en inglés, pero vamos, que toda la presentación va a ser en español y luego las preguntas en español y las preguntas que tenga la gente que la dejen y si pueden leerlas, ¿no? Pues porque aquí Sí, sí. no, Yo te voy a estar leyendo todas pues las preguntas que haya y vamos a ir conversando conforme vamos. Porque yo también tengo, seguramente voy a tener preguntas y conforme vayas vale, pasando los slides, vamos a ir charlando al respecto. vale, pues lo primero, la presentación, aunque técnica, he intentado no hacerla muy compleja, porque bueno, al fin y al cabo es, es un directo donde mucha gente de diferentes campos se va a meter o va a haber gente que no tenga tantos conocimientos como otra, lo cual es normal porque nadie nace sabiendo. Y he intentado no ser muy técnico, hacerla entretenida, pero para que conozcáis un poco lo que es el formato DeX y lo que es el sistema Android en general. Sinceramente, yo creo que nadie o por lo menos un 90% del mundo ya sabrá qué es Android, porque está en todas partes. Y bueno, la primera diapositiva es un poco aquí lo que he contado sobre mí. Actualmente soy ingeniero de compiladores en Quartz Lab. Soy casi doctor por la Universidad Carlos III, me faltan unos cuantos meses. Desarrollador de la librería Kunai para análisis de DEX y actualmente trabajaba como investigador en el laboratorio de COSEC en la Carlos III. Y bueno, esto es lo que vamos a ver en este directo. Lo primero, hablaremos un poco de Android en general, si es que hay alguien que aún no lo conoce. Luego veremos cómo se lleva a cabo, cómo funciona esto de que se ejecute una aplicación. Porque a lo mejor desde un punto de vista más de un sistema operativo, esto es un poco diferente. Porque al fin y al cabo, en principio, una aplicación no es un ejecutable en un principio. Por tanto, vamos a ver un poco cómo se lleva a cabo la ejecución de una app en el caso de Android. Luego ya sí que saltamos al formato de APK de Android Package y una vez visto una presentación muy superficial de Android Package, porque al fin y al cabo es un formato bastante más amplio, podríamos hablar mucho más tiempo, saltaremos directamente a DEX, que es un poco lo que nos va a interesar, por ejemplo, si hacemos malware análisis de Android o si estamos depurando una aplicación, nos interesa depurar el DEX, ya veremos por qué. Y una vez acabemos con eso, iremos a ver, tendremos una introducción a la librería que escribí y finalmente unas pequeñas demos. Vale, pues Android, ¿qué es esto de Android? Pues en principio Android fue diseñado como un sistema operativo para cámaras, que para algunos de nosotros nos resultará muy raro pensar en ese sentido de este sistema operativo tan utilizado y simplemente, pues yo qué sé, para llevarlo en una cámara que actualmente la gente lleva reflex de Canon, Nikon o lleva un móvil. Por tanto, no se han movido tanto, pero es verdad que al final se cambió a una idea de sistema operativo para móviles. Esto fue comenzado por la empresa Android Inc., pero fueron adquiridos por Google. Hay un libro que trata sobre toda la historia de cómo Android empezó, el sistema operativo y demás.
Ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero es verdad que sí me lo estuve leyendo y es muy interesante como tan poca gente fue capaz de hacer algo tan grande. La primera versión de Android salió en septiembre del 2008, el 23 de septiembre del 2008. Y bueno, es verdad que esta gente ha tenido la costumbre hasta hace bien poco de ponerle nombre de postres de postres o de dulces a su sistema operativo, por ejemplo, KitKat, Lollipop. Y como dije, actualmente es el sistema operativo más utilizado. Un 30% del market share, que es un 30% de todos los móviles que existen actualmente o de aquellos que se han vendido, llevan este sistema operativo. Y es que no es solo el sistema operativo más utilizado, porque respecto a móviles seguramente el market share sea mayor, pero respecto a sistemas operativos en general, Windows, aquellos basados en Linux, la gente que utilice iOS, el sistema operativo que lleve Mac, pues Android está por encima de todos ellos en uso desde hace ya bastante tiempo. Y además, algo que ha hecho que llegue a este nivel es el hecho de ser un proyecto open source, licenciado bajo licencia Apache y que cualquier persona pueda coger el código fuente, compilarlo y utilizarlo, así como todas las compañías que están detrás. Bien, vamos a pasar a algo un poco más de internals. Y lo primero que hay que decir es que el sistema operativo Android está basado en un kernel Linux. En sus inicios eran un fork de Linux, tenían bastantes cambios que aplicaban al kernel, pero llegado a cierto punto, y seguramente al final aquí hay mucha política, si Google pone mucha pasta, pues en cierto congreso en Linux se habló ya de que los cambios de Android iban directamente a la rama principal, lo que se conocían como Androidisms, fueron a la rama del kernel de Linux principal y actualmente van a la par, porque también cualquier vulnerabilidad que existiese el kernel de Linux llevaba a que parchearlo en Android era volver al fork de Android, aplicar los arreglos y llevarlos al final a una release. Eso es tiempo que lleva. Pero por encima de WOM, en el kernel vamos a tener varios drivers, entre ellos aquellos que gestionan la memoria compartida o Wi-Fi, USB, audio, toda la parte de hardware, pero también, por ejemplo, el control de Interprocess Communication, la comunicación entre procesos o entre aplicaciones va a llevarse hasta este nivel. Pero claro, estos drivers, dependiendo de qué móvil tengas, yo por ejemplo tengo un Pocophone, pues puede tener unos drivers diferentes a un Samsung. Y el sistema operativo se tiene que hacer cargo de alguna manera de estos drivers. ¿Qué pasa? Que la funcionalidad que te ofrece el driver, en la arquitectura de Android, lo que tenemos es una capa que abstrae a los programadores de bajo nivel de todo esto. Al fin y al cabo, esa capa lo que va a evitar es que alguien tenga que conocer cómo internamente cada driver funciona. Y al fin y al cabo, esta capa nos va a ofrecer una interfaz más amigable o al menos una interfaz más general. Para luego, capa más arriba, tenemos las librerías nativas de C++. Por ejemplo, tenemos la libc, que en este caso Android no tiene libc como tal, sino que tiene otra conocida como Bionic, que incluye, por ejemplo, el tema de los hilos. El tema de los hilos en Linux está implementado con libpthread, pero aquí está todo en Bionic. Además, también tenemos todo lo que controla el framework de media, de imágenes, de vídeo, de audio. Y a la derecha en la imagen lo que tenemos, además aquí no sé si se ve bien porque va un poco el puntero un poco lento, tenemos el runtime.
que es toda la tecnología a bajo nivel de cómo se va a ejecutar las aplicaciones. Tenemos en principio un proceso que se llama Cigoto, creo, en español, que cada vez que ejecutamos una aplicación es el proceso del que se va a hacer un fork y va a empezar a ejecutar el runtime y se va a ejecutar la aplicación. Por encima vamos al framework de aplicación, que ya es las librerías que puede utilizar nuestras aplicaciones. Aquí ya encontramos todo lo que nos ofrece el sistema cuando escribimos una aplicación. Además de, bueno, toda la arquitectura que tiene Android del framework, que es enorme, te permite hacer casi de todo y nos permite acceder a, por ejemplo, a toda la parte hardware, telefonía, etcétera, así como al sistema de archivos. Y ya llegamos a la parte final, que es las aplicaciones. ¿Qué pasa? Que aplicaciones mucha gente solo conoce las que se instala del Google Play Store, pero nuestro móvil viene con muchas aplicaciones ya por defecto instaladas. Y estas aplicaciones son, por ejemplo, la de la cámara, la de contactos. También tenemos, muy importante, el actualizador del sistema. Cuando nuestro sistema va a recibir una actualización, tiene un software que es el actualizador de OTA, porque al final, OTA de over the air, porque al final las updates que recibe nuestro sistema en el dispositivo móvil, no tengo que conectar el móvil a ningún lado, sino que las recibimos por Wi-Fi y podemos aplicarlas utilizando estas aplicaciones de sistemas a bajo nivel. Normalmente estas no son desinstalables porque están montadas dentro de una zona del sistema que está montado como solo lectura. Y por tanto, no es posible borrar esas aplicaciones. Finalmente, las aplicaciones de usuario, que sí se pueden instalar y desinstalar sin ningún problema, como hacemos instalando desde Google Play. Bien, vamos a pasar entonces rápidamente a la ejecución de las aplicaciones en Android. Como pongo ahí, en el principio era Dalvik, y Dalvik estaba con Android, y Dalvik era Android. ¿Qué es esto de Dalvik? Pues era el primer runtime de Android que ejecutaba nuestras aplicaciones. Es lo que se conoce como una máquina virtual, luego vamos a ver una imagen, y es una máquina virtual basada en registros. Por ejemplo, la de Java, la máquina virtual de Java, se basa en algo que se conoce como una pila, que es una estructura de memoria donde se van a meter datos, se van a sacar datos, se van a operar con datos, pero aquí vamos a tener algo parecido a un procesador como puede ser el de Intel o el de ARM, con un set de instrucciones. La máquina virtual va a ejecutar ese set de instrucciones y va a utilizar esos registros. Esta máquina virtual tiene soporta más de 200 instrucciones o bytecodes, y desde Android 2.2 soporta la compilación just in time de las aplicaciones. ¿Esto qué significa? Que es posible optimizar código que se ejecuta de la aplicación si en vez de tener bytecode, que es el código a bajo nivel de la aplicación, lo compilamos a un código nativo como el de ARM o x86. Eso, en vez de ejecutarse por una máquina virtual, irá directamente al procesador y hará que la aplicación vaya más rápido. Por eso los primeros móviles eran muy lentos, fueron mejorando en velocidad y pasamos en Android 5.0 al Android Runtime, ART. Bien, para ver un poco qué es esto de la máquina virtual y la compilación just in time, imaginemos un simple programa en C donde tenemos un puntero a una zona de memoria o a un buffer con bytes. Tenemos que el puntero apunta al offset indicado por un registro que se llama program counter, el contador de programa. Nos devuelve
uno de los bytes y con ese byte o con esos X bytes somos capaces de saber qué instrucción la aplicación quiere que ejecutemos y a qué registros debe afectar. En este caso, por ejemplo, tenemos que el opcode está al principio o sea, la instrucción está al principio del opcode, siguiente byte es el argumento 1, siguiente byte es el argumento 2. Y si esa instrucción, su valor es 0, lo que tenemos es registro arg1 igual a arg2. O sea, mueve el valor arg2 al registro apuntado por arg1. Los registros los tenemos ahí a la izquierda y digamos que es un poco como funciona nuestro procesador por debajo. Y así es como funciona una máquina virtual. ¿Qué pasa? Que esto es un método de interpretación de bytecode que toma mucho tiempo porque no lo ejecuta directamente el procesador, sino que tenemos que el procesador ejecuta la máquina virtual que ejecuta nuestro bytecode. Pues tenemos los compiladores una tecnología que es el Just-in-Time Compilation, el compilador Just-in-Time, que es yo voy a ejecutar ese bytecode y voy a ver qué partes se ejecutan más. Y cuando conozca en cierta medida qué partes se están ejecutando más, esas partes las voy directamente a compilar a un código nativo, algo que el procesador pueda entender. Y con eso me voy a ahorrar tener que ejecutar el intérprete siempre para esa parte que se ejecuta muchas veces, sino que simplemente es código que va a pasar directamente al procesador y el procesador va a ejecutarlo, va a devolverme los valores que sean y va a ser mucho más rápido. ¿Qué pasa? Que aún así esto no era lo suficientemente rápido y a partir de Android 5.0 tenemos un nuevo entorno de ejecución. Este entorno de ejecución reemplazaba el Just-in-Time Compilation, el ejecuto varias veces y veo qué partes compilar, por me descargo la aplicación y en el momento de la instalación voy a compilarla a algo nativo. Voy a pasar del bytecode de Dalvik, que veremos un poco más adelante, a algo que el procesador pueda entender. Y cuando yo quiera ejecutar la aplicación, voy a dejar ese código directamente al procesador y yo me voy a olvidar. Tiene más sentido eso igual, ¿no? O sea, porque en la anterior tiene coste. El hecho de que todo el tiempo esté haciendo just in time, o sea, ejecutando en tiempo compilando en tiempo de ejecución, tiene coste, tiene coste, tiene coste. En cambio, si al final va a repetir siempre lo mismo, tiene más sentido que lo haga una sola vez y que lo deje en file system para que solo el procesador lo ejecute desde ahí. Eso es, lo que pasa es que los móviles al principio lo que no podían, por ejemplo, era tener toda la arquitectura de compilación para hacer el Ahead of Time Sí, Compilation. me imagino. Eso de hacer profiling de la aplicación mientras está instalando, Ujú. compilarla a un ELF completo, a un Sí, sí. binario de Linux y, por ejemplo, cuando te instalas el LVM, la cantidad de gigas que Sí, sí. toman los binarios finales No te es entiendo. sorprendente. Sí, sí, te Al entiendo. principio, además, creo que Android utilizaba la arquitectura del LLVM muy al principio. Y después, Ah, al final, mira, optaron por hacer una arquitectura de compilación propia, claro. seguramente más ligera. Sí, sí, optimizada para ello, sí, sí. Eso es. Pero aún así, ART permite ejecutar código Dalvik y además también sigue utilizando Just in Time. Claro, me imagino que es No para para todo. retrocompatibilidad. Siempre suelen de que Sí, tenerlo. Mm, sí, ese es uno de los ejemplos. Y además, por ejemplo, para depuración. claro, claro. Cuando estás depurando el código Dalvik, tú quieres depurar la parte de código Java, pues el Android Runtime va a derivar, creo que tengo una imagen por ahí, va a derivar la ejecución al intérprete Claro. que te va a permitir saber en qué línea de Java estás ejecutando Ujú. y va a permitir que depures ese código. Ok, genial. Aquí vemos un poco a grandes rasgos
¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pues, bueno, los text files son los archivos compilados de la aplicación, que es de lo que hablaremos hoy, y es el código que ha pasado desde Java al archivo DEX y pasa por el proceso de compilación. A la izquierda tenemos Dalvik, que tenía un optimizador que lo que hacía era eso, hacer profiling a distintas partes del código y compilar distintas partes del código con just in time y Ujú. guardar eso en un archivo ODEX que permitiera ejecutar parte de la aplicación en el procesador directamente, Si le que es la explicas parte nativa. a los chicos qué es profiling en poquitas palabras, así entienden. Profiling es, a simples rasgos, conteo. Ujú. Conteo sencillo de qué código se está ejecutando más. Claro. Dices, vale, he ejecutado esta parte del código, la parte A la he ejecutado 10.000 veces. La parte B la he ejecutado 30. Y, vale, a lo mejor es que simplemente la parte B es un login en una aplicación en la que una vez te logueas se mantiene todo el rato logueado. Me es, si tengo que ver qué quiero compilar, me es óptimo compilar la parte que se va a ejecutar a lo mejor una vez en toda su vida o compilo toda aquella parte que se ha ejecutado 10.000 veces. Pues como una he contado que se ha ejecutado 10.000 veces, voy a compilar esa parte para que vaya mucho más rápido. Lo Claro. otro, bueno, va un poquillo lento, funciona, pero a lo mejor el coste de compilar eso es mucho mayor que de ejecutarlo. Sí, sí. Y así funcionaba antes. Actualmente, con la capacidad que tienen los móviles, mi móvil tiene 256 gigas de, de storage, tiene 8 gigas de RAM y tiene unos procesadores que ya le gustaría a algunos ordenadores antiguos, pues ¿qué se hace? Cojo el archivo DEX y en momento de instalación lo paso por un proceso de compilación. Claro. El archivo DEX, el bytecode ese lo analizo, lo paso por un compilador y obtengo más o menos una representación uno a uno de lo que es el bytecode a finalmente lo que es el archivo nativo, el archivo ELF. Si alguna vez queréis indagar un poco más en esto, hay un libro que se llama Crafting Interpreters, que está muy bien, porque es verdad, aunque no te enseña la parte de cómo compilar bytecode, sí que habla de ello y es un libro de compiladores como el libro del dragón, pero mucho más actualizado y mucho más práctico. Y al fin y al cabo lo que hacemos ahora es eso, tener código nativo que va directamente al procesador que ejecuta mucho más rápido. Sí. Y además las librerías que la aplicación contenga. Genial. Vale, y como dije antes, todavía se puede ejecutar código Dalvik, como dije, por ejemplo, para depurar. Aquí lo que tenemos es una representación de lo que sería el área de ejecución nativa, que está abajo, que es la parte de ART para invocar código nativo, que entiende el procesador. ¿Qué pasa? Que imaginemos que estamos depurando una aplicación. Pues nos vamos a una parte que está aquí abajo a la derecha que pone C2i Bridge, que lo que va a hacer es derivar la ejecución hacia arriba, hacia el execute de la parte de interpreter. Y es como decir, oye, este método, por ejemplo, el desarrollador tiene un breakpoint puesto en el método, eh, un método matemático, por ejemplo, que se llama cálculo. Y tú dices, quiero depurar a ver si el cálculo, si un hash o un cifrado se está haciendo bien. Pues voy a poner un breakpoint y cuando esté depurando la aplicación, el runtime va a reconocer ese breakpoint y va a pasar la ejecución de la parte nativa. El runtime va a saltar directamente a interpretar el bytecode. Y el bytecode te va a permitir saber qué líneas de Java se están ejecutando. Y con eso permite depurar la aplicación. Por lo menos la parte de Java, la parte nativa, pues eso ya va por otro camino porque necesitas una información de depuración.
Eso ya es una parte mucho más complicada. Pero simplemente esta imagen lo que quiero decir es que se permite saltar de la parte del intérprete al código nativo con el runtime actual. Ok, Por ejemplo, mucha gente lo que hace cuando analiza un APK desconocido es sacar el SMALI, el código desensamblado de la aplicación, y puedes depurarlo, porque le dices a la máquina virtual, oye, esta parte de código quiero que me depures el SMALI, que es el bytecode de Dalvik. claro. Y el runtime va a decir, vale, pues en vez de ejecutarlo en el procesador, voy a interpretarte esas instrucciones. Por ejemplo, tenéis una herramienta que se llama HADX, Sí. que la parte de Graphical User Interface actualmente creo que ya implementa un depurador. Ujú. Antiguamente era un poco extraño porque tenías que instalarte un plugin para Android Sí, Studio, sí, sí. conectar con el, Era conectar un con lío. el o con IDA. Pero Sí, claro, IDA no es barato si quieres usarlo de manera profesional. sí, sí, Y recuerdo. HADX creo que actualmente implementa un debugger Mm. y se puede utilizar con la interfaz gráfica. Ah, genial. ¿Vale? Sí, sí, antes era un lío depurar Java. Yo recuerdo perfectamente hace años cuando intentaba hacer eso. Pero está bueno que ahora se hace más simple, digamos. Sí, sí, la verdad que además HADX, que es como el IDA para, para, para Android Ajá. o para archivos Java. Es verdad que tiene JEP, que es otra. Realmente JEP es el AIDA de Android y para Sí, temas de sí, sí. Java y demás. Sí, sí, exacto. Lo que pasa que igual. Sí, sí. No, digo que tenemos una pregunta. Dice, todas las APK... Igual, le iba a responder, pero mejor lo respondemos así queda grabado en el video. Sí. ¿Todas las APK generan un smiley o eso varía de la versión del SDK y tal? Realmente es que Smally es, por así decirlo, un nombre que se le dio a una especie de ensamblador para el bytecode de Android. Sí, Smally y Backsmally son dos librerías que están en GitHub, que se utilizan muchísimo para el análisis, y ese es el nombre que se dio al ensamblador para Android. Lo que sí, eh, normalmente algo de códigos tiene la aplicación y te va a generar un archivo DEX. Aunque tú estés ejecutando código nativo, si tu aplicación contiene código Java, código Kotlin, que es el lenguaje que se utiliza actualmente para programar aplicaciones, si tú tienes ese tipo de código, se te va a crear un archivo .dex, claro. classes.dex. Y ese es el archivo que vas a enviar junto con el .apk a un dispositivo móvil. Y dentro de ese móvil ya se va a compilar el DEX a algo nativo. Yo creo que siempre o casi siempre se te va a generar un .dex, aunque creo que es posible crear aplicaciones completamente en nativo. Sí, yo pienso igual. O sea, yo creo que puede haber aplicaciones que sean completamente nativas, pero digamos que deben ser raros casos para cosas muy específicas. Por lo general, Sí, te vas a tener Dalvik y bueno, sí, porque por ejemplo, el gestionar la interfaz gráfica, cada vez que haces una llamada a la parte de Java desde nativo, sí, tienes que utilizar la Java Native Interface, ajá, la exacto. JNI, y cada vez que llamas una app, cada vez que tienes que llamar a un método, son como 5 funciones que tienes que llamar. Sí, sí, exactamente sí. Entonces yo pienso que sí, o sea, yo pienso que casi, casi siempre vas a tener, probablemente, puede ser, no, no hay que decir 100%, capaz de haber un caso específico, pero yo creo que siempre vas a tener eso, ¿no? Vas a tener código, bueno, Smiley, que al final vamos a decirle que es el ensamblador, digamos, ¿no? Que es Sí, como se tú le dice. este .dex vas a poder pasarlo a Smally utilizando un desensamblador. Ujú, ujú. Y hay otra pregunta, dice,
Para para apps hechas en Flutter, Xamarin, etcétera, ¿también es igual? Me imagino que sí. Eh, tienes temas de .dex y demás, pero lo que hacen muchas veces todas estas aplicaciones es tener otra máquina. Muchas tienen librerías nativas que les Claro, funcionan máquinas virtuales. como otro runtime. Por Mm, ejemplo, el creador de Crafting Interpreters es ingeniero de Google y uno de los desarrolladores principales del lenguaje Dart, que sí, sí. realmente no sé si alguien lo usará o no he visto casi nunca una aplicación programada en Dart, pero por ejemplo lo que hace Dart es compilar su propio runtime y lo tienes en libdart.so y al final lo que compila es eso, perdón, lo que ejecuta es eso. Claro, no, sí, sí. Te entiendo perfectamente. Entonces, digamos que para aplicaciones en otros lenguajes, pero lo más probable es que ellos tengan su propio runtime, con su propio, digamos, Machine Instructions, básicamente, más o menos, y Sí, que se encargan de ejecutar sus propias cosas. Más o menos a lo así. mejor, a lo Y, mejor ahí es posible decirle al Android Runtime que ejecute directamente una librería, que vaya a ejecutar directamente una librería que no tome código Java y que directamente ejecute este runtime y el runtime ya se encargue de cargar todo lo necesario. Pero sí, es verdad que actualmente han salido muchos lenguajes, muchas nuevas tecnologías que se venden como lo que se va a usar o lo que más se va a usar, pero es verdad que aplicaciones Dart, escritas en Dart, por ejemplo, claro, he visto muy pocas. Flutter sí que he visto más, sí. sí que he visto más cosas y tengo amigos que han trabajado mucho más tiempo en tema de análisis de APKs y tal, y Sí, sí que han visto mucho más. Y son un dolor porque muchas de las cosas se implementan directamente en código nativo claro, me y ya imagino. no tienen las facilidades de un decompilador súper sencillo para Java. Sí. Por ejemplo, igualmente Kotlin, aunque compile a un bytecode, eh, te mete muchas clases propias No, me para imagino, hacer como muchos mucho wrappers, trabajo. muchas implementaciones propias. Eso es, eso es, Y al eso es, final puede ser que termine, o sea, obviamente va a terminar tirando de las cosas de Android, pero tiene como muchas capas por encima, ¿no? eso es. Al final, las herramientas más profesionales, por así decirlo, AIDA Pro, Binary Ninja y todas estas son tan buenas porque son las primeras herramientas que te ofrecen una visualización más sencilla de todas estas cosas. Si, por ejemplo, AIDA o JEP te reconocen todo este código Kotlin y te lo saben representar de una manera más sencilla que si pongo nombres extraños o se pierde un poco el decompilador o el desensamblador, Ujú, pues al fin y al cabo eh, te aligera mucho el análisis, claro, está bien. que al final es lo que pasaba antiguamente, pues Sí, cuando empezabas con reversing en nativo, mucha gente empezó con OliDBG y claro, ahí no tenías funciones, todo era una instrucción tras otra claro. y tú te las veías un poco mal, un poco complicado, por no decir una mala palabra, para reconocer por qué parte del código ibas. Al final, pues como Nox sabe y yo también me he visto, acababas con una base de datos de Oli o de X32DBG, X64, que estaba llena de comentarios por cada línea del Sí, sí, sí. ensamblador. Bueno, sí, para eso. Bien, empezamos a ver lo que es un APK. Un APK es un formato muy similar a zip, utiliza mismos algoritmos de compresión y es lo que se utiliza para distribuir las aplicaciones. Dentro del APK lo que tenemos es el código de la aplicación, DEX y nativo. Vamos a tener las librerías .so,
classes.dex. ¿Qué pasa? Que classes.dex, si la aplicación es muy grande, vamos a tener varios. Por tanto, Android tuvo que permitir tener varios DEX y cargarlos a la vez. Vamos a tener recursos, vamos a tener los certificados con los que se ha firmado la aplicación, un archivo de manifest por cada archivo que tenemos dentro, con el hash de ese archivo. Sí. Y también, por ejemplo, tenemos uno muy importante que es el Android manifest.xml, que especifica qué componentes tiene mi aplicación, cuál, por ejemplo, es el que se va a ejecutar en primera instancia y qué recursos va a utilizar la aplicación. Esto de los recursos, por ejemplo, principalmente son los permisos. ¿Qué permisos necesita mi aplicación? ¿Es Instagram? Pues a lo mejor necesita acceso al sistema de archivos para coger mis fotos y también necesita acceso a la cámara. Antiguamente todo esto había que ponerlo en el Android Manifest y cuando el usuario se descargaba la aplicación le decía, oye, esta aplicación quiere hacer uso de todo esto. Tú le dabas el permiso o no. Actualmente se pueden pedir de manera dinámica. Lo que hace el tema de los permisos es utilizar la seguridad de Linux, que ofrece el kernel Linux, de usuarios y grupos. Cada aplicación que vas a instalar se convierte automáticamente en un usuario y en un grupo. Pero aquellos componentes como la cámara, el sistema de archivos y demás son otro grupo. Por tanto, si tú quieres utilizar un recurso como la cámara, vas a tener que pedir permiso y cuando tengas el permiso vas a ser añadido al grupo de cámara y con eso vas a tener permisos para utilizarla. Cada vez se está volviendo Ok. esto más granular, por tanto lo que te permite es, por ejemplo, vale, te voy a dar el permiso de la cámara, vas a estar dentro del grupo cámara, pero por un tiempo limitado, hasta que cierres la aplicación por una vez o todo el tiempo que quieras. Lo mismo, Claro. por ejemplo, con un permiso como es el de instalación. El permiso de instalación antiguamente no tenía tanta granularidad como ahora. Antiguamente, los que utilizaseis incluso Android 6, tú tenías que ir a ajustes. En ajustes tenías que decir que permitías que aplicaciones externas dejarles instalar APKs y actualmente se ha convertido en un permiso que cada aplicación puede pedir para instalar aplicaciones externas. Así que, como vemos, la seguridad en Android y el Android Manifest están cambiando, están mejorando, están volviéndose más granulares, permitiendo al usuario decidir más y, en principio, más seguro. Genial. ¿Existe la seguridad perfecta? No, no existe, pero sí que se pone más difícil. Bien, una peculiaridad además del APK es que debe estar firmado. Pero además no tengo ninguna una autoridad certificadora, sino que cualquier desarrollador puede firmar con su certificado creado por él o ella misma, puede distribuir la aplicación y esta se puede instalar en cualquier dispositivo. Actualmente creo que de 2022, desde el año pasado, Google creo que ofrece el servicio de firmado de aplicaciones que creo que es para la Google Play Store. Si tú vas a subir una aplicación a la Play Store, tú se la mandas a Google, Google tiene también tus certificados para firmar, lo firma por ti, te verifica además como desarrollador y creo que también puede aplicar diferentes ofuscaciones como la gratuita que te ofrece el Android Studio. Ok. Si, por ejemplo, queremos ver lo que hay dentro de una APK, hacemos el comando unzip de Linux, -d, el nombre de la carpeta donde queremos el contenido y finalmente el nombre de la APK, .apk. Ok. Aquí va un poco lento, pero aquí tendríais todo lo que hemos hablado ahora en una imagen. Yo creo que así, más sencillo de entender. Igual que tenemos un classes.dex, podríamos tener varios. Si la aplicación es muy grande, Facebook, por ejemplo, tiene unos cuantos. Y todo lo demás, librerías nativas, recursos, Ajá. el manifest, y eso sería una APK.
Ok. Y pasamos a lo importante del directo de hoy, que es hablar del formato Dalvik Executable, los archivos DEX. Es un tipo de archivo que contiene todas las estructuras de la aplicación, como las clases que se han creado, los métodos, los campos que contengan esas clases, los prototipos de los métodos, que es un poco la firma del método, por así decirlo, qué parámetros tiene, qué retorna, y los tipos que se han declarado y que existen. Por ejemplo, los tipos nativos de Java, int, double, float, byte, char, pero también tipos como los arrays. Pues todo esto está dentro de la estructura del archivo DEX. ¿Por qué es más fácil de decompilar uno de estos archivos en principio que un binario nativo de x86? Tú te compilas un hola mundo para Android y un hola mundo para en C, compilas ambos y quitando todas las anotaciones de Android y todos los símbolos de depuración del C. Lo del C es verdad que actualmente los decompiladores están muy avanzados y van a reconocer todo, pero el trabajo que van a tener que hacer quizás sea mayor que el que tienen que hacer para recuperar todo lo de Android, porque vas a tener los nombres de las clases, los nombres de los métodos, si tienes campos o no en la clase, y vas a tener eh, el código, el bytecode, de manera accesible, de forma fácil. Tenemos una tabla gigantesca que son todas las strings que están en el código Dalvik. Así como todo lo que hemos dicho de los tipos, por ejemplo, los tipos, los nombres de campos, métodos y clases están en esta tabla gigante. Y además cada método va a contener diferentes estructuras, como por ejemplo, dónde está la gestión de secciones, cuáles son los bloques try catch del código, si tiene anotaciones, el código Java, o incluso va a contener su propio código. Tú en un binario de x86 o de ARM debes reconocer cuáles son las funciones utilizando diferentes heurísticas. En Android no. Sí. En Android cada método tiene su bytecode. Por tanto, ya te estás quitando una de las cosas más complejas del desensamblado, que es reconocer funciones. Y bueno, para ver más del formato, además de lo que vamos a ver aquí, tenéis la web de Android, pero también tenéis otros recursos. Por ejemplo, si vais a la web del parser Lief, tenéis ahí explicado bastante bien todos los formatos que soporta. Aquí tenéis cómo se compilan estos archivos .dex. Antiguamente la gente solo usaba Java, actualmente se utilizan otras cosas, pero vamos a ponernos en el caso de Java. Kotlin al final sigue el mismo proceso, pero como ha dicho Knox, con diferentes wrappers que van a convertir la tarea del desarrollador en algo un poco más sencillo. Pues tenemos el código Java. Tenemos el compilador de Java, que al que se le ocurrió no tuvo que pensarlo mucho, y lo llamó JavaC, Javac. Y este Javac va a compilar cada archivo Java a un .class diferente. Cada .class va a tener su estructura de clases, de métodos, datos que tiene, strings que tiene, y vamos a tener un montón de .class, uno por cada clase. Y finalmente el compilador de Android, antiguamente creo que era DX y ahora se llama D8, lo que va a hacer es coger los .class y va a juntarlos todos y va a transformarlo en un classes.dex con una cabecera, esto que llama aquí constant pool, creo que serían las strings y las definiciones por cada clase. O sea que es como juntamos todos los .class a un .dex y eso es lo que vamos a repartir a los usuarios. Bien, lo que la gente piensa que es un archivo DEX cuando ya lo conoces un poco más. Pues bueno, vemos aquí un póster de Angie Albertini con el formato DEX. Este le tengo, por ejemplo, en mi oficina. Y aquí lo vemos todo muy
muy juntito, muy bonito, con colores y demás. Muy lindo, sí. Tenemos la cabecera. Tenéis, además, este archivo está online en PDF para que lo veáis más cercano. Ahora mismo creo que con la presentación no puedo mostrarlo más para que se vea más cerca, pero lo tenéis en PDF. Y bueno, tenéis que las string IDs son offsets a strings, que son el tamaño de la string y la string. Luego los type IDs con colorines son un ID que apunta a una cadena. Pero esto no te lo muestra tan bonito. Esto no te está mostrando toda esa complejidad que hay por debajo. Porque al final te dice type ID, te da diferentes números, tú te vas a la tabla de strings y ves que esos números son, por ejemplo, el tipo int o el tipo double o un tipo creado por el usuario. Pues esto así con colorines queda muy guay, queda muy bonito. Angel Bertini, cada vez que hace uno de estos pósters, se debe tirar un montón de tiempo trabajando en que quede súper bonito, pero vamos a ver un poco más en profundidad cómo es DEX, cómo es el formato DEX. Y ahora vamos a ver unas imágenes que he hecho yo, por ejemplo, para mi tesis doctoral. Sí, en primicia, así Em- que. sí, además es eso. Empezamos con lo más básico. Tenemos en la cabecera unos identificadores que van a contener el offset hacia una tabla y el tamaño de esa tabla. Si Ok. tenemos 40 entradas, pues el tamaño va a ser 40 y el offset va a apuntar al principio de esa estructura. Y somos nosotros los que tenemos que conocer el tamaño de cada una de esas estructuras para leer esas 40. Pues bien, los string IDs, los IDs de 0 a n o a 0 a n-1, eso no viene en ningún sitio, lo tenemos que tener en cuenta nosotros, pero lo que vamos a tener son n offsets que apuntan a una tabla que se llama string data. Cada offset va a apuntar a una entrada que va a contener la longitud de la cadena y la cadena. Por ejemplo, v es el tipo void, el tipo nulo. Y luego, por ejemplo, tenemos nombres de campos como out Eso es lo que o tú nombres decías, de ¿no? Que métodos el como string main. ID va a tener, digamos, el prototipo de la función. Sí, por ejemplo, el prototipo, lo Ajá. veremos un poco más adelante, se compone de varios string IDs. Ah, ok, Pero vale, bien, vale. vamos a quitar de la imagen string data porque esto ya lo conocemos. Sabemos que los string IDs apuntan a string data. Vamos a quitar la tabla string data y vamos a seguir viendo cómo se relacionan todos estos campos que hemos visto. Vamos con los tipos. Pues los tipos son índices Ah, que van a apuntar a la tabla de strings, que la tabla de strings va a apuntar a la tabla de string data, donde vamos a tener el tipo. Por ejemplo, el 1 apunta al string ID 1, que apunta con el offset 2 a void o a int o claro. a double. Ok, ok. Son Entonces, como, básicamente son cade- son mm, cadenas, no están todo encadenado, ¿no? Es como que, por ejemplo, eso es, tienes que leer, digamos, todo el header para saber, ok, este es el prototipo de la función, pero tienes que seguir recorriendo para saber qué tipo de dato tiene, por ejemplo, el argumento, o qué tipo de dato va a eso es, devolver, ¿no? Algo así. eso es. Vamos a tener tablas que enlazan a tablas que enlazan a una tabla de strings. Ok. Por ejemplo, los campos. Los campos van a tener eh, los fields de Java, tienen el campo class que apunta a un tipo que va a ser la clase a la que ese field pertenece. Además, van a tener un campo que se llama type, que va a apuntar a la tabla tipos, Ujú. que va a apuntar a una string y va a apuntar a qué tipo pertenece ese field. Ah, ok. Y luego van a tener otro que se llama name, que es un puntero directamente a la tabla de strings. Y Ok. con eso vamos a saber el nombre del field, el tipo y a qué clase pertenece. Igual es una fiesta eso, o De- sea, para los reversers, porque tipo tienes todo, ¿no? O sea, es como. Sí, claro, pero al fin y al cabo, como tenemos parsers, sí, sí, que es obvio. lo que veremos en la parte de Kunai, pues Te lo ya automatiza. tenemos a alguien que lo hace por Sí, nosotros. sí, obvio, obvio, pero Pero igual, claro, digamos que es más.
Que es más Tenemos sencillo, entre prototipos. comillas, claro, que hacer cosas, digamos, para binarios nativos, ¿no? Eso es, eso es. En binario nativo tenemos otras estructuras, algunas más sencillas, otras más Sí, complejas. sí. Y tú tienes que inferir incluso ciertos nombres y vas tú Sí, colocando toda esta información. En cambio aquí lo tienes todo hecho, así que eso genial. es, eso es. Aquí es más sencillo incluso. Sí, Ya empezamos a complicarnos las cosas porque los prototipos tenemos un descriptor que apunta al nombre del prototipo completo, que es ok, lo que hay entre paréntesis, y el tipo de retorno. Pero claro, no nos vale solo con tener un string. Tenemos que tener un campo que apunta a un typeID, que es el tipo de retorno, y luego un offset en los parámetros que apuntan a una lista de tipos, que son cada uno de los parámetros que tiene ese prototipo. claro. Seguimos y vamos haciendo las cosas un poco más complejas. Los métodos pertenecen a una clase, tienen prototipo y tienen un nombre. Claro. Pero claro, el prototipo apunta a la tabla de protoides con todo lo que ello conlleva. Y si además nos ponemos un poco más complejos, ya tenemos las clases. La clase va a contener información Sí, sí. de qué valores tienen los fields, Ujú, qué métodos pertenecen a esa clase y además va a tener información, metainformación de los métodos, por ejemplo, para saber qué excepciones tienen, qué código tienen y saltamos a la siguiente imagen, que ya es esto. Así que esto es, pasamos del PDF de Angie Albertini, muy bonito para hacer un póster, a algo que no querrías ver ni en el peor libro de tu carrera. sí, sí. Aquí tipo Y no sé por qué nadie... te programas un parser y ya luego te olvidas de eso casi. Sí, 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 perfecto, eso es, eso es. No sé por qué nadie no hizo nunca antes estos dibujos. Bueno, en verdad sí, y lo comprendo. Me imagino. Y llegamos a la parte de los bytecode. Los bytecode son las operaciones que soporta la máquina Dalvik y lo que tenemos son una serie de bytes que van a indicar qué instrucciones son cada cosa. Tenemos instrucciones para mover datos, instrucciones para crear constantes, instrucciones aritmético-lógicas, gestión de arrays, llamadas a métodos. Pues todo eso se tiene que codificar con un set de instrucciones más o menos complejo, que es este. Para entender un poquillo más de esto, lo mejor sería ir a la especificación y ver de qué va cada cosa. O si no, una vez esté mi tesis publicada, habrá más información sobre esto y ya la pasaré. Genial. ¿Vale? Y ahora pasamos ya a lo que sería la librería Kunai. ¿Cuánto La tiempo te llevó librería crearla? Bastante, ¿no? Porque tienes hace varios años. empecé hace 2 años, pero es que la he reescrito 2 veces. Igual, ¿sabes qué? Cuando yo también creo cosas y uno reescribe cosas, ahí es donde va aprendiendo también, ¿sabes? Porque uno la reescribe porque Sí, dice, ok, sí, que tengo que reescribir porque sé que esta cosa no estaba tan bien. Creo que haciéndolo de esa manera y así va reescribiendo, reescribiendo, reescribiendo. sí. Y bueno, va Sobre aprendiendo en todo el camino. Pero hmm, bueno, sobre todo con el tema de C++. no me C++ imagino. es un lenguaje que nadie, no sé si lo dijo el propio creador de C++, dijo, si tuviese que calificarme como programador de C++, me consideraría notable, no llego a sobresaliente. Yo también Y es pienso que porque no es hay un nadie tan, no debe haber alguien súper experto porque cada tiempo te van cambiando las cosas, te van quitando, te van poniendo un poco más y parece Python a veces. cada 3 años tienes Sí, una nueva especificación sí, sí. y al año siguiente tienes no me acuerdo si sea Nikolai o cómo era su nombre, pero que te saca un libro sobre esa especificación para que aprendas las cosas nuevas que se han metido. Sí, sí. Un profesor de mi universidad está dentro del comité del estándar Ah, mira. y cada X tiempo se reúnen para decidir qué cosas deberían entrar para la nueva especificación. Y Ok. como has dicho, al final nadie comprende todo. No, no sé. Yo sigo aprendiendo C++ 17, no sé cuándo termine. Cuando termines, a lo mejor están por el 26, Sí, porque yo más o menos. cuando termine, a lo mejor están por el 29 o el 32. Fácilmente. Bueno, Y por eso la he reescrito 2 veces y, como he dicho, la librería está en C++ y es una librería de análisis de Dalvik Executable, de DEX.
En una versión anterior soportaba el formato APK, todavía no lo soporto en la reescritura de la librería, pero está planificado el soporte. Y te ofrece como módulos principales de la librería, parsing de DEX, dos algoritmos diferentes de desensamblado y diferentes utilidades de análisis para la creación de control flow graphs y cross references, que vienen muy bien para hacer diferentes análisis. Sí. Se está trabajando actualmente en una representación intermedia, conocida como Mjolnir, que hablaremos un poquito luego, y el proyecto lo empecé como una versión rápida de la librería Androgard, que está escrita en Python, que la idea era usarlo durante el PhD para diferentes tareas. O sea, que no es una librería, por ejemplo, pensada para hacer CTF, sino para hacer análisis más específicos. Claro. Y que no se limita a Dalvik, digamos, ¿no? O sea, es como que se puede Eso expandir. es, eso es. De momento es algo limitado a Dalvik, que escribí para muchas arquitecturas es algo muy complicado. Y esta de momento se limita a Dalvik, que Claro, al sí, fin y al obvio. cabo es bastante más diferente a código nativo. Sí, me imagino. Tenemos en la parte de la izquierda lo que sería la representación intermedia, de la que hablaré luego, con un lifter que va a cambiar el código ensamblador de Android por esa representación intermedia. Y a la derecha tenemos la parte principal, que es el parser, que va a recibir el binario DEX como tal. Ajá. El parser va a dar estructuras al desensamblador para coger dónde están los códigos de cada método. Y como he dicho, tenemos dos algoritmos de desensamblado, Linear Sweep Disassembly y Recursive Traversal. Y de ahí vamos a obtener instrucciones en un formato SMALI. Y estas instrucciones al formato SMALI se van a pasar a la parte de DEX Analysis, que es lo que nos va a dar utilidades de análisis como Control Flow Graphs, Cross References, que son las que podemos utilizar durante nuestros análisis. Y esto es lo que forma el núcleo de la librería Kunai. Genial. Bien, ahora lo que pongo son dos imágenes de un paper que escribí para comparar Androgard, escrita en Python, con una primera versión de Kunai, que si digo la verdad no era tan rápida como la versión actual. Y lo que vemos aquí es, en este caso, es el tamaño de DEX abajo, en el eje X, y el factor de mejora en velocidad con respecto a Androgard en una escala logarítmica, que esto se hace pues dividiendo uno entre otro para ver cuánta es la diferencia que hay entre utilizar una herramienta u otra. Es verdad que para algunos archivos grandes, la primera versión de Kunai tenía menor rendimiento que Androgard. Luego descubrí que Androgard tenía un fallo, que había cosas que no hacía, que mi herramienta sí estaba haciendo, que era sacar los cross references. Pero, por ejemplo, para DEX pequeños, la mejora que había era a lo mejor de algún DEX que Androgard tardaba en analizar 1 minuto y 30 segundos, hablamos de entre 10 y 20 segundos que tardaba mi librería. Ujú. Y eso es una mejora Sí, es un montón. bastante grande. Sobre todo Y lo si vas a mismo ser para, masivo. eso es, y sobre todo si vas a hacer un análisis de 1 millón de aplicaciones. Exactamente. Tal cual. Y además también calculé las mejoras respecto a memoria. Es verdad que de media utilizo 2 veces menos memoria que Androgard, porque al fin y al cabo tiene que utilizar todo lo que utiliza el intérprete de Android. Claro. Pero igual, para archivos DEX pequeñitos, el uso de memoria es muchísimo, muchísimo menor en Kunai Claro. que en Androgard. Y hablamos de una primera versión donde hubo cosas que no se mejoraron. Actualmente sí están estas mejoras. Pero bueno, está el paper subido a mi web y es completamente público el acceso. Y hablamos de Mjolnir. Mjolnir, como he dicho, es un trabajo que todavía está en progreso y va a ser la representación intermedia usada
por Kunai. Está escrita utilizando un framework que se llama MLIR, que es una parte del proyecto LLVM específica para escritura de nuevas representaciones intermedias. Utilizan como dialectos y cada dialecto al final es una representación intermedia nueva. Y tienes dialectos muy específicos para diferentes cosas. Normalmente, por ejemplo, creo que se utiliza para temas de machine learning o inteligencia artificial Claro, para compilar algunos scripts y demás a nativo, y te permite además, como es tu código intermedio, te permite crear optimizaciones, te sí. permite pasar de un dialecto a otro. Por ejemplo, podrías pasar algo de tu dialecto al de LLVM y aplicar optimizaciones que son del dialecto de LLVM, que Eso está son bueno. la mayoría. Eso es. Y en mi caso yo estoy utilizando 4 dialectos para mi lenguaje, que uno es el de control flow para representación Claro, de saltos condicionales y no condicionales, exacto. switch y demás, un dialecto de aritmético, que es para las instrucciones aritmético-lógicas, otro de funciones que me permite especificar los métodos que listeo desde Smalley a IR, Ujú. y finalmente uno propio, que es el que incluye todas estas pequeñas cosas de Java que normalmente los compiladores como el LLVM no tienen en cuenta porque Java no se compila. Claro, Además, MLIR nos obliga a utilizar un formato que se llama Static Single Assignment, que es un formato donde cada instrucción solo puede escribir, o una variable solo se puede crear una vez. Eso significa que cada vez que yo devuelva o una instrucción tenga un resultado, eso se va a crear a una variable diferente. Eso lo que me permite es saber que solo tengo una instrucción donde se genera un resultado y ese resultado puede utilizarse en muchos sitios. Y eso se utiliza para temas de optimizaciones y demás. Es algo muy interesante que es muy interno de eh, tema de compiladores. Y es algo que creó IBM y que se sigue usando hoy en día. Y además del tema de usar parámetros de bloque en lugar de nodos phi para cuando tenemos dos bloques que vienen a uno interno, ajá. lo que tenemos es que a lo mejor la misma variable se asigna dos veces, pues al llegar al bloque que confluye, no podemos asignar dos variables diferentes al mismo. Normalmente se utiliza algo que se llama nodo phi. Igualmente, luego como daré mi Twitter, si hay gente que tiene más preguntas o lo que sea, que me pregunte por ahí porque es verdad que es un tema muy, muy denso. Ok, ok. Igual, viste que últimamente la proliferación de estas tecnologías de SSA ha hecho que se avance mucho con el tema de lenguajes intermedios y sobre todo el hecho de que podamos hacer más cosas que antes estábamos limitados. Recuerdo que para, por ejemplo, querer, no sé, crear una ofuscación para una arquitectura, te hablo hace de 10 años atrás, digamos que tenías que meterte directamente con el ensamblador o tal vez un poquito más a alto Sí, nivel, pero el hecho de tener estas tecnologías nos permiten a nosotros ahora es como estar todos, tener un punto en común para muchas cosas. Y la con verdad un código que intermedio. un punto intermedio, exactamente. Por eso se llama lenguaje intermedio, ¿no? Un lenguaje intermedio, un punto intermedio, justamente para que nosotros trabajemos enfrente, o sea, respecto a ese lenguaje intermedio, y luego el resultado se pueda ver en diferentes, diferentes arquitecturas, Eso diferentes es. cosas. Eso es. Al fin y al cabo, una ofuscación es, en vez de volver el código más rápido, es volverlo más lento. Sí, sí, sí. Eh, mi hermano, por ejemplo, odia a la gente que crea ofuscaciones para videojuegos porque te hace necesitar máquinas más potentes, Sí, porque exactamente. al fin y al cabo hace que un videojuego vaya mucho más lento. Es verdad que normalmente se intenta optimizar para Sí. que estas ofuscaciones no afecten tanto al rendimiento, pero al fin y al cabo es código que están metiendo, va a afectar. Sí, sí. Y lo que dices, Pero digamos el que la hecho, tecnología detrás está genial, la verdad sí, que está muy buena. O sea, el fin es lo una que, cosa, pero digamos la tecnología que está detrás, que te permite hacer tipo de cosas, está bueno porque incluso se pueden hacer de compiladores, ¿no? Tema de compiladores también. Está bueno, eso es, está muy bueno. eso es. Como te dije, estuve leyendo un poquito acerca de eso y de los diferentes frameworks que ya te implementan sus propios IRs y la verdad que está genial la potente que son y los análisis que te permiten hacer, digamos.
Eso es. Y LLVM es actualmente el framework más potente Sí, sí, que tenemos, y el lenguaje intermedio te permite hacer un montón de cosas. sí. Y como has dicho, al fin y al cabo, si sé que una ofuscación la puedo meter en el lenguaje intermedio, luego es simplemente darle al botón para que cuando hayas metido la ofuscación en lenguaje intermedio, eso compile a ensamblador. Sí, exactamente. Lo que salga de esa compilación, bueno, ya se encarga el backend Sí, sí. del compilador. Ese no es tu chamba, no es tu trabajo. Eso es, eso Sí, sí. es. Genial. Pero si queréis ver sobre eso, hay un paper que se llama OLLVM, Ah, sí. Obfuscated LLVM, Lleva sus y tenéis años. una herramienta open source que se llama MVLL, Ujú, ujú. que también está basada en OLLVM y hace ofuscación. Sí. Lleva sus años, pero digamos que es lo mejorcito público que hay. Y está bueno Sí, sí, digamos, para estudiar, ¿no? Luego, conocí. luego te pones a estudiar, haces cosas así y puede volverse tu compañero, básicamente, de trabajo. Conocí al creador de LLVM este año en la Euro LLVM. Ah, mira. Y la verdad que el trabajo que este hombre ha hecho, pues un poco sí que ha cambiado mucho el mundo de los compiladores, Sí, creo yo. la verdad que sí, desde que Y salió además, pensé igual. y además este hombre ha trabajado en Apple, ha trabajado en Google, ahora tiene su propia empresa. Y bueno, en la presentación ahora lo que muestro es un ejemplo de lo que sale al utilizar Mjolnir desde Smalley a Mjolnir. Puede resultar un poco más confuso que Smalley, porque Smalley es como más simple. Pero lo que pasa con el código intermedio es que tiene mucha metainformación, podríamos llamarlo, que es información que luego, como analista, si voy recorriendo estas instrucciones, nos puede venir bien. Sí, sí, sí. Tienes más Eso, información, digamos, que te da eso más es. contexto. Vale, pues es hora de una demo. Ahora va Uh, el GIF. Genial. Ahora Vale, sí la hacemos. vale, pues vamos a salir de aquí y se sigue viendo a pantalla, supongo. Voy a enseñar 4 ejemplos escritos con la librería Kunai. El primero de ellos es un parser de las cabeceras, simplemente para mostrar las cabeceras que tenemos. Y aquí tengo el comando. Vamos con un DEX pequeñito que está hecho para temas de testing y vamos a ver qué cosas nos muestra. Vamos a poner aquí more para no ver mucho. Y aquí vemos que la herramienta es, digamos que Kunai es la librería y tú con Kunai escribes herramientas. Pues esta, en principio, lo único que hace es mostrar todas las cabeceras del formato DEX, Sí. empezando por la cabecera DEX, que apuntaba a todas las otras, las strings, algunas strings representan tipos, que son los siguientes, Ujú. los campos de DEX, las clases, Claro, prototipos y métodos, todo ello te lo muestra muy organizado, pues para que puedas ver la cabecera completa. claro. En archivos DEX muy grandes, aquí tendríamos un chorrón de líneas con un montón de clases, métodos, campos, Claro. strings, pero bueno, es una herramienta, digamos, básica, es como el readelf Claro, sí, sí. Eso es de... básicamente lo que veíamos en tu flow graph, eso de las Eso es, tablas. Solo que representado, digamos, en esta herramienta. eso es. Lo siguiente sería un desensamblador que admite varias opciones, el archivo DEX a desensamblar, la clase que creo desensamblar y específicamente el método. Además, nos permite este desensamblador utilizar el algoritmo de Recursive Disassembly y varias opciones más. Genial. Vamos a ver un poco el ejemplo, algo pequeño, que es el ejemplo de antes, el test if de test SSA. Sí, sí. Aquí vamos a ver el Smalley. Y aquí es como una representación de como si fuese el desensamblador del OLI DBG, por ejemplo. Dirección, bytecode,
instrucción. Ujú. Vale, pues esto sería como, por ejemplo, en Radare o en otro desensamblador cualquiera. Pero imagínate que yo quiero saber qué bloques básicos tengo en este código. Aquí le metí el flag "-b", aquí ya te mete cuál parte pertenecería a cada bloque básico, tenemos un salto condicional, uno no condicional, y aquí tenemos lo que se conoce como fall through, que es, aunque no exista un salto, creamos otro basic block porque alguien puede saltar desde aquí directamente aquí. Por tanto, como es el resultado o el target, el objetivo de un salto, Sí, tengo que crear otro basic block. claro, Y sí, lo que sí. tenemos en el basic block anterior, aunque sea seguido, se llama un fall through. Y aquí tenemos lo que sería cada una de las líneas de este grafo. No, Y genial. además, otra cosa que podemos hacer es algo que, por ejemplo, hay una herramienta que se llama APKID que nos permite, es como PID, Ajá, sí, que sí. reconoce packers y demás, pero para APKs. Ah, mira. Y funciona también con reglas Yara Sí, de código DEX o reglas Yara para el APK. ¿Qué pasa? Que normalmente escribir una regla Yara de lo que hemos visto antes es un poco coñazo, porque al fin y al cabo tenemos que meterle todos los bytecodes de, de las instrucciones y tenemos que poner como interrogación todos aquellos bytecodes que no queramos sí, sí. machear exactamente. Bien, pues aquí le podemos decir menos P, no, perdón, menos I de Yara, y lo que va a hacer es mantenerte solo el bytecode de la operación, dejando fuera los de los operadores. Ah, ok, ok. y, y te lo va a poner como una regla Yara, Está bueno. con en su descripción qué método estamos creando la regla. Ujú. Los no, como no tienen nada, pues se ponen totalmente como interrogaciones, pero de los demás lo que mantengo es el bytecode de la operación. Sí, sí. Y los parámetros los dejo como interrogaciones. Ok, Y esto es otra entonces está cosa bueno. que he escrito, con Kunai como librería. Y eso te sirve también para, por ejemplo, si haces análisis de malware, entonces en vez de estar, digamos que puedes automatizar ese proceso de creación de reglas Yara, ¿no? Eso es. En este caso lo pensé para APKID porque es otra herramienta que utilicé para otra investigación. Claro. Y digo, joder, si tengo que dar Big Disassembler, además de desensamblar, para no tener que estar yo manualmente aquí poniendo interrogaciones, Sí, sí. digo, joder, y si creo o extiendo la herramienta para que me cree un patrón de un método en concreto. Yo que sé, por ejemplo, un malware utiliza mucho un método de descifrado o de lo que sea. Sí. Digo, pues saco el patrón de ese método Ujú. y ese es el que voy a machear. Ajá. Bien, Y tú le puedes vamos decir ahora. de qué dirección a qué dirección mejor te saque, por ejemplo, tienes una función, no sé, de 10.000 líneas, pero yo solo quiero que me saque de este trozo nada más. ¿Se puede hacer Sí, eso? podría añadirlo, porque al Ah, fin y al cabo lo que haríamos es. solo decirle eh, como, empieza de aquí, o sea, hazlo todo y luego solo dame este trozo, digamos. sí, sí, vale, estamos en la carpeta arriba. Sí, sería coger la dirección de la instrucción, ver si entra dentro del rango dado Claro, y luego te lo muestra y ya. y luego mostrar solo ese o generar la Yara con solo ese. Es una buena idea, Sí, porque sí. así podría, por ejemplo, de solo esta parte. Claro. Sí, sí, tal Eso cual. es. Vale. Ahora vamos a ver cómo sería un, una muestra del IR, un método de un classes.dex que genere para un TFG. Aquí vemos todo el análisis que está haciendo, la creación de basic blocks de todos los métodos de un punto .dex real. Como veis, tarda un rato porque tiene todo el framework de Android, pero solo me va a sacar el IR de una función
que yo le he dicho. Te saca el nombre de la clase, la función que tiene el nombre getSecretCode, además nos muestra lo que es el prototype y nos va a mostrar los basic blocks de ese método y todas las instrucciones que pertenecen a, a ese código. No sé si puedo mostrar el desensamblado para... Ok. Y mientras que haces eso, entonces, Sí. y viste que también te puede servir cuando tú lifteas ese tipo de código a tu IR, eh, también no te puede servir como para clasificar comportamiento. Mm, sí, el IR puedes utilizarlo, por ejemplo, para clasificar comportamiento, pues yo que sé, reconociendo patrones en el IR. Algo bueno que tiene el IR Sí, es que, por ejemplo, hay herramientas que analiza el ensamblador, sí. pero lo que hacen para analizar es reconocer strings del ensamblador. Ujú, ujú. ¿Qué pasa? Que reconocer strings y vivir a base de expresiones regulares Sí, sí, no, es no. buscarte dos problemas. Sí, no, obvio, obviamente que no. Cómo resolver el problema y cómo resolverlo con expresiones regulares. El IR te permitiría, por ejemplo, decir, ¿dónde se utiliza este porcentaje 3? Pues esto es lo que se conoce como una definición, porcentaje 3 se ha definido aquí, y aquí veo que porcentaje 3 se utiliza. Pues eso es lo que se conoce como un uso. Ujú, En ujú, compiladores, en IRs, hay unas cosas que se llaman cadenas de uso y definición ujú, y cadenas de definición y uso. ujú. Se define aquí y se usa aquí y a lo mejor en otro lado más, aquí. Claro, Y como es SSA, esas exactamente. cadenas solo van a tener una Una sola. definición, solo Exacto. una. Está Este bueno eso. porcentaje 3, eso es. Y por eso es tan útil a la hora de crear optimizaciones, Mm, porque no tengo 50 definiciones de una exacto. misma variable. Sí, sí, sí. Y viste que, si no me equivoco, y no sé si lo conoces, esta empresa Intezer es el que se encarga no sé si lo conoces, que es israelí, que hace análisis de Sí, malware. Ellos me parece que tienen, es lo que te estoy diciendo. Ellos tienen como un lifter y lo que hacen es, pero para binarios, o sea, para binarios nativos y directamente comparan o sea, familias o comportamientos y pueden decir que, digamos que esta viene de la misma familia, aunque puede ser que tengan otras implementaciones o otras cosas, ¿no? sí, sí. Creo que más o menos lo que hacen es eso. Sí, me imagino. Ellos van a listear todo su código Ujú. a un lenguaje intermedio y todo el análisis que van a crear lo aplican al código intermedio. Sí, 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 tal cual. Así te ahorras si, por ejemplo, creas un lenguaje de patrones, por ejemplo, decir, le voy a crear un lenguaje que intente machear patrones en mi IR. Ajá. Por tanto, quiero reconocer este tipo de patrones. Un solo trabajo, sí. El lifter, el lifter se va a encargar de pasar todos los lenguajes a un solo IR y tú solo tienes que crear un patrón, no Exactamente. 50. Sí, sí, sí. Y eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Acerca de esta tecnología, la SSA. O sea, lo que te ha permitido hacer, ¿no? Lo que nos permite hacer hoy en día en el tema de análisis, ¿no? Los IRs, sí, las Bueno, los cierres, sí. representaciones intermedias. Sí, tal cual. Mira, aquí tenemos el desensamblado, incluso quizá lo podemos poner en bloque básico de lo que teníamos aquí. Claro. Como he dicho, esto tiene mucha más metainformación, metadatos, que esto. Pero luego, de manera programática, esto va a ser mucho mejor para trabajar con ello que esto. Claro, sí, obvio, obvio. Obvio que sí. Porque, por ejemplo, este V0 se está generando aquí, porque es V0 igual a V0 más 1, pero Pero también también, se está generando aquí, claro. pero también aquí. Entonces, en esta instrucción, ¿qué valor tiene V0? ¿El 91 o el del invoke? Pues en este sentido es fácil, porque esta definición está matando a esta. Sí. Pero en otras cosas más complicadas que impliquen basic blocks, eso ya es trabajo más complicado. Ujú. Y la forma SSA es la que nos permite conocer eso. Ok. Y algo que para lo que nos va a valer es, por ejemplo, para hacer backward slicing, que es dado un valor, ¿desde dónde se ha definido?
Por ejemplo, este ejemplo que Claro. voy a poner ahora, lo que hace es coge el registro o el valor que se retorna en el método Ujú. y te va a decir desde dónde viene. Ok. Bueno, está En bueno. este caso es un ejemplo más pequeño. Vemos aquí que se hace un return de porcentaje 12 Sí. y aquí dice función encontrada, haciendo slicing al operando de la instrucción return. ¿Desde dónde viene ese porcentaje de 12? Pues viene de aquí. Vale, ¿y ese porcentaje 10 y ese porcentaje 11 de dónde vienen? El porcentaje 11 viene de aquí, Ujú, ujú, que es el valor 33, y el porcentaje 10 viene de la suma de 8 y 9. ujú, ujú. 8 y 9 ¿de dónde vienen? Sí, sí. Y Y bueno, como son... Sí, yo quería mencionar rápidamente acerca de esto, que esto es muy importante porque esto nos permite hacer reconstrucción o entendimiento de un contexto, entendimiento de un patrón, de un comportamiento, de una ejecución. Cuando uno está haciendo reversing, quiere saber, digamos, de dónde salen los datos, cómo se construyen esos datos. Tener este tipo de información nos permite a nosotros saber cómo se arman los datos para nosotros sacarles ventaja, ¿no? Para exploiting, para reversing, para lo que fuera, ¿no? Así que está bueno. y además los decompiladores utilizan, utilizan estas cosas para conocerlas, para intentar sacar heurísticas, para saber de dónde viene un dato, de dónde puede venir, por ejemplo, en un switch, Ah, de claro. dónde viene el valor del registro. Finalmente, el ejemplo que voy a poner es de una feature que estuve trabajando basada en el código de una herramienta que se llama Numba, creo que era Numba, sí, que es un compilador para Python, para la librería NumPy, que es para trabajar con números y para Sí, hacer sí. operaciones matemáticas con números más grandes y demás. Ajá. Y Numba te compila este Python a nativo para, para tener mayor performance. Sí, sí. Numba utiliza por debajo MLIR, porque Numba es un proyecto de Intel. Intel está dentro del proyecto MLIR y de LLVM. Sí. Y además, cuando estuve leyendo una de sus presentaciones, algo que me gustó es que una de las transformaciones que hacen entre los IRs, como he dicho antes, se pueden hacer diferentes transformaciones entre los IRs, Ujú. pasar de uno a otro, es que pasaban de uno como de muy bajo nivel a otro de más alto, con estructuras ya de más alto nivel. Por ejemplo, en vez de tener saltos condicionales o incondicionales, tenían if, estructuras if o estructuras switch, y creo que estaban trabajando en estructuras while. Ah, mira. Y estuve trabajando en esta feature para implementarla en Mjolnir Ujú. y al final, pues salió, este sería el código IR que se genera. Como vemos, tenemos saltos condicionales, Sí. tenemos saltos no condicionales Ujú. y el de compilado, entre comillas, que tenemos es este. Nos ha pasado todo el código que no era condicional, que se podía juntar, Ujú. nos lo ha pasado para arriba, Sí. nos ha creado una comparación aquí, porcentaje 6, Ujú. y Ah, claro. finalmente un código if que mira lo que tiene porcentaje 6 con algo más en plan de alto nivel. Sí, sí, tal cual. Y eso es lo que diferencia a un lenguaje intermedio con un decompilado. Vamos a poner entre comillas, porque no es un decompilado exactamente, pero digamos que un lenguaje intermedio tiene, como dijiste, mucha metadata, pero un decompilado te trata de poner más como un Claro, código parecido a un pseudo C, donde tienes estas estructuras de datos, ¿no? If, por ejemplo, este... este es el código que, que representaría esto. Ujú. Ah, pues sí, está bastante... Es verdad que tiene Bueno, mucho trabajo que hacer, al fin y al cabo no es un decompilador lo que han hecho, sí, obvio, pero pero sí, está sí que me bueno. pareció bastante interesante como característica implementar en Kunai, pues poco pues No, para hacer la en gracia la de verdad está poner un interesante. decompilador. Sí, está muy interesante. Sobre todo porque uno va entendiendo ya cómo funcionan también los descompiladores. Porque eso lo tiene que probablemente hacer de una u otra manera AIDA o Eso es, Ghidra. eso es. Está mucho más avanzado lo que hacen, pero es eso. Claro, exactamente. Y
con eso ya Muy hemos bien, muy bien. finalizado el directo. Al final sí que me he quedado bastante más tiempo, No hay problema. pero Pero bueno, es jueves, mañana viernes, o sea que se podrá descansar. Y ahí tenéis toda mi información, un correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo, o si queréis hablar de la herramienta, o queréis hacer preguntas sobre la herramienta, o incluso participar en el desarrollo, porque la herramienta es open source. Tenéis ahí mi nick de Twitter y finalmente un enlace a mi web, que ujú, es ujú, ujú. farena.in, Farenine, pues el Muy bien. separado con el punto, Vale. Bueno, y bueno, la verdad eso que ha sido muy sería todo. interesante. Bueno, muchas gracias, como les dije, muchas gracias, Pare. La verdad que siempre un placer haberte conocido allá en España cuando nos juntamos. Y bueno, El placer es mío. y tenerte aquí, la verdad que está genial. A ver si volvemos o tú cruzas el charco y en un momento nos volvemos a juntar. Espero que sea así, seguramente. Y muchas Mm. gracias a todos los que nos están viendo.